Saludos queridos hermanos y amigos, Shalom, la paz sea con todos ustedes. Vamos enseguida a comenzar presentando el documento que tenemos para el tema de hoy. Mostramos enseguida en pantalla y comenzamos. Aquí tenemos el título, el tema de hoy, hojas de higuera o lana de cordero. Es un tema, un título más bien sugestivo, ¿verdad? No dice mucho, pero bueno. Esta es la lección número 7 de la serie que estoy llevando ahora. Hojas de higuera o lana de cordero. O sea, tiene que ver con vestimenta, tiene que ver con ropa. Eso lo dice ya en el tema. Y dice en Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley, o sea, según la Torah, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Ok? Las buenas obras del pueblo de Yahweh tienen una influencia más poderosa que las palabras. Esa es parte de lo que vamos a hablar. Las buenas obras de los siervos de Yahweh tienen más influencia. Fíjense, no estoy diciendo que son más importantes que las palabras. Estoy diciendo que tienen más influencia sobre los demás que las palabras. Vamos a estar hablando de vivir con la humanidad. Describamos la relación que el creador busca con la humanidad ahora y siempre. Recuerden que todos mis temas son básicamente a base de preguntas y respuestas. Quien responde es la Biblia, la Escritura. Y nosotros pues analizamos un poquito. En Éxodo 25:8 vamos a leer ahora, y Revelación 21:1 al 3 nos dice sobre la relación que el creador busca o quiere con la humanidad. En Éxodo 25:8, él le dijo a Israel, y me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. Wow, la divinidad, el ser supremo, el ser inmanente, el que no cabe en el universo, quiere habitar con nosotros. Interesante. Y Apocalipsis o Revelación 21, 1 al 3 dice, y vi un cielo nuevo, este Juan, Johanán, el profeta, vamos a decir, en este caso era un profeta, una visión que tuvo del futuro. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Está hablando de gobiernos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, del poderoso, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Eso quiere decir llena de joyas, porque esa es la costumbre antiguas. Cuando se casaba la muchacha, esa la llenaban de joyas. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí la morada del poderoso con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y él mismo Yahweh será su poderoso con ellos. Dice aquí que eso que baja del cielo es la morada del poderoso con los hombres. ¿De qué está hablando? Está hablando de una ciudad, ya lo dijo, ¿verdad? Dijo, vi la santa ciudad, Jerusalén, pero no la Jerusalén vieja que está allí ahora mismo en la tierra de Israel. Él la llama Jerusalén nueva. O sea que es otra Jerusalén que baja del cielo y se posa sobre esta tierra. Eso fue lo que él vio en visión. Y dice más abajo que esa voz del cielo que él escuchó, que seguramente era un mensajero espiritual, ¿verdad? Un ángel, dijo, he aquí, o sea, he aquí que decir, esto es decir, esta ciudad es la morada del poderoso, como decía, la morada del poderoso con los hombres, con la humanidad, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Yahweh será su poderoso con ellos. Fíjense que ahora no está hablando de Israel. Israel es el pueblo del Todopoderoso. Israel fue el que recibió la instrucción, Israel como pueblo, ¿verdad? Como nación. Recibió las instrucciones de hacer un santuario para que morara allí la presencia de Yahweh. No Yahweh mismo, su presencia, como llaman en hebreo la Shekhinah. Es una emanación del Padre, moraba en ese lugar. Bueno, pues ahora se va a repetir. Eso es lo mismo que Juan vio en visión.
solo que no es en la Jerusalén vieja, sino en la Jerusalén nueva que baja del cielo. Dice que el Padre morará con ellos. ¿Con quién? ¿Con Israel? No, con la humanidad entera. ¿Está? Dice, he aquí la morada del poderoso con los hombres. No dice con Israel. Dice con Adán, quiere decir con la humanidad. Y él morará con ellos. O sea que para ese tiempo ya toda la humanidad habrá sido purificada. O sea, los impíos, perversos y corruptos habrán sido eliminados. Y los justos, los que siguen los que son obedientes y mansos y humildes, ya habrán sido santificados. Y esa es la humanidad, esa será la humanidad, entre la cual morará el Todopoderoso Yahweh. Y ellos serán su pueblo. Qué lindo, porque ahora se habla de Israel como el pueblo de Yahweh. Y lo es. Lo es, ¿verdad? El pueblo de Yahweh. Pero es una nación pequeñita. Si usted mira un mapa de Israel, un hilito así pequeñito entre tantas naciones, inmensidades de territorio, ¿m? Y además el pueblo, porque no está todo ahí en esa tierra, ¿verdad? Hay muchos israelitas fuera de esa tierra, en otros países, pero aún así es un pueblo pequeño en comparación con la humanidad. Bueno, pues ahora usted nota en este pasaje que no es Israel, sino toda la humanidad, una vez transformada y santificada y perfeccionada, será el pueblo de Yahweh, el pueblo del Todopoderoso. Y Él morará con ellos, porque Él quiere habitar con su pueblo. Eso es su voluntad. Eso es lo que a Él le gusta. Sin embargo, actualmente Él mora en el cielo, lo que llaman el cielo, ¿verdad? Nadie sabe exactamente qué es el cielo, hermanos. Todo el mundo habla del cielo, pero nadie sabe lo que es el cielo. Porque nadie, ningún ser humano ha ido al cielo todavía. Eso no lo dice ahí. Estamos rememorando otros pasajes de la Escritura que dice, el mismo Mesías dijo, nadie ha subido al cielo. Ningún hombre ha subido al cielo, excepto el que bajó del cielo, que es el mismo, Yahushua, el Mesías. Bueno, pues ese, eso es parte del tema. Ahora, no es que sea el tema exactamente, pero es parte. Vamos a ver lo siguiente. Déjame usar la mano para mostrarla, para correr la pantalla ahora. Puesto que él espera una relación personal, ¿es posible tener amistad estrecha con los que se oponen a sus principios? O sea, Yahweh espera tener una relación personal con su pueblo, con ustedes y nosotros, si es que somos su pueblo. Entonces la pregunta ¿es posible tener entonces amistad estrecha con los que se oponen a las leyes y los principios del Creador? ¿Y dónde radican las diferencias específicas? Ahora vamos a leer un par de versos ahí que están enumerados acá en la pantalla. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos amos. Ahí está hablando el Mesías mismo. Ninguno puede servir a dos amos, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se llegará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir al poderoso y a Mamón. Mamón es una palabra hebrea o más bien aramea para indicar riquezas. ¿Eh? Y algunos traductores lo ponen así, está bien traducido. Ustedes no pueden servir al poderoso y a las riquezas. Hay que decidir a quién uno va a servir. No quiere decir que uno no puede tener riquezas. Claro que puede. Estamos hablando de servir a las riquezas. Eso es lo que no se puede, no se debe. Y Jacobo, capítulo 4 verso 4 le llama a él, a su pueblo, adúlteros y adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad con Yahweh? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituyen enemigos del poderoso. Wow. Entonces, ¿qué cosa es el mundo? En hebreo, la palabra mundo, en hebreo se dice olam, ¿verdad? Pero esa palabra tiene varios significados. Puede referirse en algunos casos al planeta. En otros casos puede referirse a la población mundial. Y en otros casos se refiere al sistema mundial, por ejemplo, de sistema de gobiernos, sistemas sociales, sistemas culturales, toda esa cuestión que forma lo que es la humanidad en términos de sistemas,
Eso también se llama Olam en hebreo. ¿Ok? Y dice aquí que cualquiera que quiera ser amigo de ese sistema mundial, porque es perverso, porque es corrupto, ¿m? Entonces se constituye en enemigo del poderoso. Acuérdense que en esta versión se traduce el poderoso, la palabra Elohim, como el poderoso, ¿eh? Otros lo traducen Dios, pero nosotros evitamos el uso de esa palabra porque Dios le llama hoy día cualquier cosa. Ya, eso lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Una imagen de yeso lo consideran un dios, una imagen de piedra por allá en otros países lo consideran un dios, un héroe humano lo consideran un dios, etcétera. Por lo tanto, esa palabra no es la mejor traducción, la palabra Dios, no es la mejor traducción de la palabra Elohim. La palabra Elohim significa específicamente poderoso, un ser poderoso. Y si lleva artículo, que en vez de Elohim diga Ha Elohim, entonces es el todopoderoso. Por eso es que van a ver siempre esa traducción acá en nuestros escritos. Ok, falta el verso siguiente de segunda de Corintios 6:14. No se unan en yugo con los incrédulos. Ahí está. Porque, ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Ves que está comparando nuestra relación con el mundo en términos de eso, de mundo injusto? ¿Ok? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Está hablando de un mundo en tinieblas. ¿Y qué concordia el Mesías con Belial? Belial es un apodo, vamos a decirlo así, del Satán. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, cuando habla de Olam, el mundo, en este contexto, está hablando de los incrédulos, aparte de los perversos y corruptos. El 16 dice, ¿y qué acuerdo el templo del poderoso con los ídolos? Porque ustedes son el templo del poderoso vivo. Ahí está. Hoy día, el templo de Yahweh, donde se ofrecen alabanzas y adoración al Padre, son ustedes, nosotros en general, ¿verdad? Todos los que lo adoran, todos los que lo alaban, lo adoran y le sirven. Ese es el templo de Yahweh ahora. Antes era el templo de Jerusalén, que todos conocen. En el futuro será la nueva ciudad de Jerusalén que baja del cielo. No va a haber templo allí, lo dice el libro, pero la misma ciudad será el templo y la morada del Todopoderoso. Ahora, mientras eso no llegue, usted y yo, si es que le servimos a Él y todos los que le sirven, constituimos el templo de Yahweh, la morada, vamos a decir que es como lo dice la Escritura, del Todopoderoso. Sigue diciendo, porque ustedes son el templo del poderoso vivo, como dijo el poderoso, habitaré y andaré en ellos. Dice que ahora no dice entre ellos, no dice andaré entre ellos, dice andaré en ellos. Interesante, porque es una morada, él mora en nosotros. Y por lo tanto dice el verso 17. No termina el otro. Habitaré y andaré en ellos y seré el poderoso de ellos y ellos serán mi pueblo. Hermano, yo pregunto, ¿usted es el pueblo de Yahweh? ¿Usted individual es parte de ese pueblo de Yahweh? Eso no lo puedo decir yo, solamente lo puede decir usted. Verso 17, por lo cual salgan de medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los mundanos, los incrédulos, los perversos, los corruptos, los que llaman el mundo. ¿Qué nos dice? Salgan de ahí. ¿Mm? Y dice Yahweh, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Ahora muchos cristianos evangélicos dicen que nada es inmundo, que usted puede comer carne de puerco, carne de ratón, carne de lo que usted le dé la gana, porque nada es inmundo ahora, y que dice que porque el Mesías ya limpió todo eso con su sangre, no sé cómo, pero eso es lo que se han inventado modernamente. Pero sin embargo, ahí está diciendo el Padre a través del apóstol, en este caso Pablo, ¿verdad? No toquen lo inmundo. Y entonces dice, y yo los recibiré. Y verso 18, y seré para ustedes padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas. Dice Yahweh, el omnipotente. Eso en hebreo sería
El Shaddai. Wow, hermano, qué privilegio. Pero eso no es para todo el mundo. O sea, el mundo perverso, el mundo corrupto, el mundo impío, el mundo incrédulo, no entra en eso, en esto. Cuando dice ustedes, se refiere a los que han salido del mundo, porque ya lo acabamos de leer. Dice, salgan de medio de ellos. Los que han salido ya están en esa condición que describe al final de ese verso. Y los que están en el proceso de salir, pues están en el proceso de, de participar de esta bendición. Ok, vamos a ver qué más nos dice. Eh, bueno, una notita aquí. Se requiere que los seguidores del Mesías se aparten de las actividades paganas del mundo. ¿A eso qué se refiere, hermano? Cuando dice el mundo, las actividades paganas, las actividades perversas, las actividades corruptas de la sociedad en que vivimos y que no toquen lo inmundo. Lo inmundo no se refiere únicamente, aunque incluye el comer carnes inmundas como el puerco, el ratón, y la culebra y todas esas cosas que son animales inmundos. Eso es parte, pero eso no es lo único inmundo. ¿Ah? Hay mucha inmundicia también en las palabras que habla mucha gente. Hay mucha inmundicia en los conceptos y en las costumbres de este mundo actualmente. ¿Mm? Inmundas enseñanzas están infiltrándose en las escuelas públicas y privadas de todas, casi de todas las naciones. Todo eso es inmundo, hermano. Inmundo quiere decir algo detestable. ¿Mm? Y dice ahí, no toquen lo inmundo para tener la promesa de ser esa es una nota, no es de la Biblia. La promesa de ser los hijos e hijas del Altísimo, miembros de la familia real. Pero si no cumplen con las condiciones, entonces no pueden, no puede cumplirse en ellos la promesa. Obvio, ¿verdad? Hay una promesa para los que cumplen las condiciones. Si no cumple las condiciones, pues no se cumple en usted las promesas. Punto 3. Expliquemos nuestro deber hacia las personas del mundo. Ahora, esto es quizá hasta más importante para efecto de nuestras relaciones con la gente. Y vamos a leer Juan 17, 15 y 16, Mateo 5, 16. Dice Juan 17, 15, no ruego, está el Mesías hablando aquí en oración al Padre. Y dice, no ruego que los quites aquí a sus discípulos del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Ves? Cuando aquí la palabra mundo claramente implica el sistema mundial que está corrupto o está corrompido. Mateo 5, 16 dice, el mismo Mesías hablando, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, por lo tanto, esos dos versos hay que unirlos para esta conclusión. Salir del mundo no quiere decir aislarse de la sociedad, irse, por ejemplo, a vivir a un monte solo o meterse en un monasterio donde se pasan prácticamente toda la vida ahí aislados de la sociedad. No, eso no es lo que significa salir del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Ah, por el Mateo 5:6, sí, 5:16. Porque dice, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras, sus obras buenas, que es lo mismo, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En otras palabras, ¿cómo puede la gente del mundo ver las buenas obras de ustedes si ustedes no salen y comparten con ellos? Elemental. Si se aíslan, como ocurre a veces en ciertos grupos de, ¿cómo diríamos? Exclusivos, ¿verdad? Grupos exclusivos que nadie puede entrar ahí, que ellos no se comparten con nadie. Entonces, el mundo no puede ver las buenas obras de ellos. Por eso, al decir el maestro que así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, nos invita a compartir con la gente del mundo. Es importante. Eso no quiere decir compartir con ellos en sus malas obras. No, dice compartir con ellos en términos de que socialmente, que seamos amigos de las personas buenas, tampoco de los bandidos y los delincuentes. No somos llamados a ser amigos de los delincuentes. Somos llamados a ser amigos de las personas buenas del mundo que los hay en todas partes. Y dice ahí entonces que
así, de esa manera, la luz nuestra, que no es otra cosa que dos cosas. El mensaje que les traemos de la palabra y las buenas obras que hacemos con ellos, ¿verdad? Para que se beneficien de las bendiciones que el Padre nos ha dado. Yahweh quiere que su pueblo esté en el mundo. Eso lo dijo él ahí, pero que no sean parte del mundo. Sus hijos deben tratar de presentar la verdad a otras personas para que tengan las mismas oportunidades. Sencillo, ¿verdad? Por eso dice el Mesías en Juan 17:15, que ya leímos, pidiéndole al Padre respecto a sus discípulos, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está. Eso es todo. No tenemos que alejarnos del mundo en términos de la sociedad física de la gente, pero sí debemos cuidarnos del mal, cuidarnos de la corrupción, cuidarnos de la maldad y la perversidad que abunda en este mundo. Y eso incluye prácticas, enseñanzas corruptas y prácticas corruptas que se han desarrollado y se han infiltrado en prácticamente todas las naciones, incluso en las escuelas. Prácticas corruptas, perversas. Y miren, no tengo que decirles a ustedes a qué se refiere eso, que ustedes saben. Ustedes oyen las noticias, ven los movimientos que hay en estas sociedades modernas, tratando de imponer sobre la gente, especialmente sobre los niños, conductas corruptas, conductas perversas, tratando de imponer, porque así es. Ahora están tratando de imponer eso, sus costumbres perversas. Y ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando, no hay que especificar. Bueno, pero si alguien no sabe, pues pregunte. Un manto de luz tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué estudiamos los comienzos de nuestro mundo para ver el ideal del creador y la clase de vestimenta que llevaban nuestros primeros padres? La vestimenta es un tema, no es capital, pero es interesante. Vamos a leer Génesis 1:27 y 31 que dice, y creó el poderoso, o sea, en hebreo es Elohim, el poderoso, al hombre a su imagen. A imagen del poderoso lo creó, varón y hembra los creó, así que creó dos. No como dicen algunos maestros torcidos, que dicen que él creó un hombre y mujer, o sea, un hombre y mujer a la misma vez, en un solo cuerpo, y lo llaman el hombre andrógino. Disparate que alguien se inventó y por ahí anda corriendo esa doctrina, ¿verdad? En el Talmud incluso está. Dice los, eran dos, uno y uno, dos. Y el poderoso vio todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Y esa tarde y esa mañana formaron el sexto día. Ahí fue cuando creó al hombre y a la mujer, obviamente. Salmo 104:1 dice, bendice, alma mía, a Yahweh. Yahweh, poderoso mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Hermanos, hermanos, aquí hay, la primera parte del verso 2 hay más enseñanza de lo que uno se imagina. Dice el que se cubre de luz como de vestidura. Que está diciendo que Yahweh, el creador, Elohim, el todopoderoso, se viste de luz. Sí, eso es lo que dice. Se viste de luz. ¿Y qué cosa es luz? Eso es elemental, ¿verdad? ¿Qué cosa es la luz? Quizás no podemos explicarlo científicamente, ¿verdad? ¿Qué son los fotones, esas cuestiones? Eso no me refiero a eso. Se viste de luz. Es en cierto modo, una metáfora, porque no es que en realidad haya un traje que esté compuesto de luz y que él se lo pone, sino quiere decir que él habita en la luz. Y la luz no solamente es un concepto físico, sino también un concepto espiritual. Y usted va a ver eso a través de toda la Biblia, que se habla de la luz como un concepto espiritual, símbolo de santidad, símbolo de perfección, símbolo de bondad y todas las buenas cualidades que se le pueden añadir. ¿Ok? El Padre entonces dice que ahí que se cubre de luz.
como si fuera una vestidura. Por eso es que nadie puede verlo, ningún ser humano, digo yo, ningún ser humano, no, no, o sea, corrijo, no es que nadie puede verlo, los ángeles lo ven, pero ningún ser humano puede ver al Padre ahora mismo. Él habita en luz, es como si dijéramos un dínamo gigantesco de luz, de energía. Ahí habita él. O quizá eso mismo es él, no sé, yo no entiendo eso. A ver, dice que extiende los cielos como una cortina. O sea que para él, para el Creador, los cielos, toda la inmensidad del universo, es como si fuera una cortinita que uno corre así para allá y para acá. Bueno, antes de caer en pecado, Adán y Eva en el Edén estaban envueltos en un manto de luz, que es la luz de la inocencia. ¿Ves? Ya esto es simbólico. La luz en el término de Adán y Eva era el simbólico en el sentido de la inocencia. ¿Cuál era el manto de luz que tenían Adán y Eva cuando fueron creados originalmente? Un manto, una vestimenta, vamos a decir, de inocencia. Inocencia. Hmm, Pregunto yo, ¿qué ejemplo tenemos de eso acá en la raza humana? De eso de ese concepto. Es sencillo, hermanos. Cuando nace un niño, bueno, nace el niño, se cría, empieza a criarse, ¿verdad? Crecer, empieza a crecer, de pronto empieza a andar, o sea, a cabo de un tiempo, no, no de pronto así, nada más, a cabo de un tiempo le enseñan a andar, empieza a caminar, y usualmente los niños en esa edad, en esa etapa, andan desnudos, especialmente en tiempos antiguos, eso se daba mucho, y en algunos países todavía se da, que los niños, estoy hablando de niños pequeños de, digamos, 2, 3 y 4 años por ahí. A veces salen al patio así desnudos. Yo era uno que caminaba, yo me crié en un campo, en la colonia Monserrate de Guayama, en Puerto Rico, y recuerdo eso, que yo salía al patio a jugar con mis amiguitos y yo andaba desnudo, creo que eran como 4 años o algo así, 5 años por ahí. No, no cinco, creo que de 3 a 4 años. Salía a jugar al patio con bolitas desnudo. Una vez un hombre vecino me dio una nalgada, le digo, y me dijo, vaya a ponerse ropa. Nunca olvido esa escena. Hasta el día de hoy lo recuerdo como que lo estoy viendo. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? El niño a esa edad está vestido de inocencia. Eso es lo que quiero traer a colación, ¿verdad? Como lo que acabamos de leer. Vestido de inocencia. O sea, la inocencia del niño a esa edad es como si fuera un vestido que para él está vestido, ¿verdad? Para él. Es como si estuviera vestido. A él no le importa eso de andar desnudo por ahí. Bueno, pues así era Adán y Eva cuando eran Adán y Eva cuando fueron creados, vestidos de inocencia. Pero ese vestido de inocencia estaba aquí, en la mente. ¿Ok? Bueno, quizás se pueda decir mucho más sobre eso, pero vamos a dejarlo ahí. Antes de caer en pecado, Adán y Eva en el Edén estaban envueltos en un manto de luz. Eso es lo que queríamos explicar. Pero cuando se dieron al tentador, la luz se apartó de ellos. Ahí quedaron entonces desprovistos de esa inocencia, de ese manto de luz y de inocencia que tenían al ser creados. Punto 5. ¿Qué cambio ocurrió tan pronto entró el pecado y qué simboliza? Leemos Génesis, varios versos ahí que ustedes lo pueden ver en la pantalla para no leer todo. Los dos estaban desnudos, Génesis 5, 2:25. Los dos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no sentían vergüenza. Ahí está, esa es la inocencia. Entonces se le abrieron los ojos, después de comer del fruto prohibido. Entonces se le abrieron los ojos a los dos, perdón, y percibieron que estaban desnudos. Así que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa es una cita de la VIN, versión israelita de Nazaret. Interesante, algunos han tratado de explicar eso. No, no es el momento de tratar de explicar eso. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron que habían, ¿pero por qué? Porque habían desobedecido el mandamiento del Creador. En Revelación 3:17 dice, una reprensión a cierta congregación en el siglo I.
le dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un desdichado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Esa es la reprensión que le da el mensajero celestial a la congregación o asamblea de la Odisea. ¿Qué le dijo? Tú dices. Es una reprensión porque no es que era rico ni nada de eso, es que tú dices que eres rico y no tienes necesidad de ninguna cosa, pero eres un desdichado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Wow. O sea, está describiendo la condición de apostasía de la iglesia o congregación o asamblea, según usted quiera traducirlo, de la Odisea. Y hoy día hay ciertas iglesias, una iglesia por lo menos conozco que se precia, se jacta de ser la iglesia de la Odisea, y que porque es la última iglesia, y que es por lo tanto la iglesia verdadera que va a encontrar el Mesías cuando venga. Ah, bendito, pero no se aplican es la represión que se les da, ¿ok? No deberían enorgullecerse de eso, porque a esa iglesia o asamblea se le dio una reprensión bárbara. No conoce que tú eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, yo no quiero estar en en esa condición, hermanos. Y supongo que usted tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a estar diciendo que nosotros somos la iglesia de la Odisea? No, lo que deberíamos aspirar a ser es la iglesia, si es que, ¿verdad? Como ellos le llaman, la iglesia de Filadelfia. Era de las iglesias esas que menciona en ese capítulo 3 de Revelación o Apocalipsis, congregaciones, asambleas, se puede traducir también. Esas son las más importantes. Una es la positiva y otra es la negativa. La Odisea es la congregación buena, correcta, y la Odisea es la congregación que describe en ese verso, desdichada, miserable, pobre, ciega y desnuda. No entiendo por qué alguien quiere identificarse como la iglesia de la Odisea. La cubierta de luz que envolvía a nuestros primeros padres desapareció bajo un sentimiento de culpa y de pérdida de su envoltura divina. Ahí está. Un sentimiento de culpa es lo que constituye ese proceso, ¿verdad? De sentirse desnudo. Ese acto tal vez de sentirse desnudo. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina en el ser humano. Pero el Mesías vino a restaurar lo que se había malogrado. Cuando regrese el Mesías, Él transformará nuestros cuerpos mortales y los hará semejantes a su cuerpo glorioso. El cuerpo mortal y corruptible, manchado en otro tiempo por el pecado, se volverá perfecto, hermoso e inmortal. Es una notita ahí para explicar más o menos de qué se tratará, ¿verdad? La transformación final de nuestro cuerpo. Ahora hablando de la justicia propia, vamos a ver cómo se presentan Adán y Eva en su justicia propia ante el Creador, expresada en su vestimenta. Leemos Génesis 3, 7 al 11. Y fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Yahweh el poderoso que se paseaba en el huerto al aire del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahweh el poderoso entre los árboles del huerto. Y llamó Yahweh el poderoso al hombre. Me imagino que obviamente lo llamó por su nombre, Adán, Eva, aunque no, eso sería en español, ¿verdad? Si les habló en hebreo sería Adán es igual. Y Jabá era el nombre de ella en hebreo. ¿Dónde estás tú? Aparentemente llamó a Adán, nada más, porque él era el responsable de lo que había pasado. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Hermanos, esa es una pregunta retórica.
Es una pregunta para llamarlo a él, al hombre, a reflexionar. Él sabía muy bien lo que había pasado, el Eterno, el Creador, ¿verdad? Sabía muy bien que Adán había comido de la fruta prohibida. Esa pregunta no es para él informarse de algo que sucedió. Él lo sabía. Esa pregunta fue para llamarlo a Adán, llamarlo a reflexión, a aceptar su falta, llamarlo a aceptar que había violado la ley, la ordenanza que se le dio, ¿verdad? El mandamiento de la prohibición, vamos a decir, de comer de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque el conocimiento del bien y del mal está reservado para los seres divinos que habitan en el cielo. El amor y la paz que había disfrutado la primera pareja desapareció y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció y para reemplazarlo hicieron delantales porque no se atrevían a presentarse desnudos a la vista del Creador. Claro que esa vergüenza ya no era tanto y simplemente física, sino algo más allá de lo físico, ¿verdad? Espiritual. Ah, lo que es la vergüenza es un sentimiento espiritual, en cierto modo. Se juzga el carácter de una persona por el estilo de su vestimenta, ¿ok? El gusto refinado y la mente cultivada se revelarán en la elección de vestimenta sencilla y apropiada. Por eso es que muchos, yo diría que la mayoría de los cristianos, no sé si la mayoría, pero me parece que sí. La mayoría de los cristianos y de los religiosos, llámese como se llamen, tienden a vestir de una manera recatada, honesta, agradable y no ostentosa y no, ah, digamos, en cuanto a la desnudez, o sea, evitando la desnudez. Prácticamente todo cristiano sabe que la desnudez es una falta contra el buen gusto primero y contra la ley del creador, ¿ok? Así que el carácter de las personas se nota por eso, por la vestimenta. No es que sea lo más importante, pero es como un reflejo, la vestimenta de una persona. Es como un reflejo de su carácter. Mire cómo viste las personas. Y no es que ahora vamos a estar observándolos y criticándolos. No, 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 no. Al contrario, eso es lo peor que podemos hacer. Es que uno darse cuenta de la realidad de la vida, ¿verdad? Para no imitar las costumbres y las modas perversas que se han inventado ¿cómo se llama? Los modistas. eh, últimamente, ¿verdad? Ustedes saben de qué hablo. Punto 7. ¿Por qué es mejor acercarse al Creador aunque estemos en una condición pecaminosa antes que no hacerlo? Isaías 1:18. Vengan luego, dirá Yahweh, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuándo es que sucede eso? ¿Cómo, en qué situación o en qué contexto es que sucede eso? Dice él, vengan, dice Yahweh, y estemos a cuenta. O sea, cuando nos ponemos a cuenta con el Creador, no sé si esa frase se entiende, y todo el mundo la entiende, ¿verdad? Vamos a decir, si nos ponemos en armonía con el Creador, entonces pasa eso que acabamos de leer. Es importante entonces, hermanos. El pecador debe venir al Padre tal como es, eso sí, tal como es. Algunos piensan que tiene que ser perfecto para entonces ir al Creador. No, es al revés. Hay que ir ante nuestro Padre Celestial tal como soy, tales como somos. Debe poner su carga de culpabilidad sobre el Mesías y por fe reclamar sus méritos, los méritos del Mesías. No permita que su orgullo e incredulidad lo hagan rechazar aún más la misericordia ofrecida. Si lo hace, lo lamentará al final, diciendo, pasó la cosecha, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Esa es una cita de Jeremías 8:20.
Así que no es verdad de que uno tiene que modificar su conducta, digamos, dejar lo malo para entonces ir al Creador. No, hermano, no cometan ese error. Es lo contrario. Uno va al Creador y al Mesías, al Salvador, con tal como es, con todos los pecados, si tiene pecados, malas costumbres, malos, con sus vicios, con sus malas mañas, todo. No hay que dejar todo eso para entonces ir al Creador. Es al revés, tiene que ir al Creador primero. Y entonces Él le va a ayudar a dejar atrás lo malo, lo perverso, lo corrupto, etcétera, etcétera. Eso es lo lindo de nuestro Padre Celestial, que es misericordioso. Aunque estemos en una situación de pecado, no importa. O sea, no importa, me refiero, no, eso no debe impedir buscar al Padre Celestial, reunirse con los hijos de Yahweh y buscar aprender de su palabra, etcétera. Venir tal como está. Y el Padre es el que lo va a limpiar y a purificar y a perdonar y a cambiar, ¿ok? A través del Mesías, a través de su fe en el Mesías. Eso es sencillo, eso es el fundamento de la fe bíblica. Vamos a ver ahora sobre un símbolo de salvación. Punto 8. ¿A quién representa la serpiente en la obra de engaño y cómo hemos sido esclavizados por ella? Revelación 12:9. Esto es elemental. En toda la iglesia se enseña esto. Y fue lanzado fuera. Revelación 12:9. Aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satán, el cual engaña a todo el mundo y fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A quienes engaña este ser, este personaje que se llama Satán y también se le llama Diablo? Esos son títulos, ¿verdad? ¿Ok? ¿A quién engaña? Ahí lo dice. El cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, en algún momento de nuestra vida, quizá ustedes y yo también he pasado por ese proceso, ¿verdad? En algún momento hemos estado engañados en algo, lo que sea, no vamos a entrar ahora en detalles. Quizá hemos estado haciendo cosas malas porque, bueno, estábamos engañados de alguna manera. No hay que dar explicaciones. Estamos engañados, estamos engañados. Entonces hay que salir de eso porque ese es el ambiente del Satán, el engaño. ¿Ok? Veamos cuál es fue el primer sermón sobre el plan de redención y por qué fue derramada sangre. Génesis 3:15 dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Este le habló el Creador a la serpiente. Enemistad pondré entre ti, la serpiente, y la mujer, que es la progenitora de la humanidad. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer, que sería en primera instancia el pueblo elegido y en segunda instancia el Mesías mismo, que es la simiente. Dice, esta, ahora sí se refiere al Mesías, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Ok? ¿Cuándo fue que el Satán hirió al Mesías en el talón? Cuando consiguió que lo mataran, cuando consiguió que lo ejecutaran en un madero. Ahí fue una herida que le infligió el Satán al Mesías, pero fue una herida en el talón, o sea que una serpiente muerde en el talón, ¿verdad? Porque siempre se arrastran. Y entonces, pues una herida, no estamos hablando de una serpiente venenosa, sino de una serpiente común. Muerde el talón y la persona, pues, no se va a morir por eso, ¿verdad? Pero dice que el Mesías le aplastaría la cabeza, porque eso es una profecía, hermano. Eso se cumplió en el Mesías. Lo único que esta segunda parte no se ha cumplido plenamente todavía, la segunda parte. Y tú le aplastarás la cabeza. O sea que llegará el tiempo en que el Mesías le aplastará la cabeza al Satán. Eso es también un acto simbólico, ¿verdad? No vamos a pensar en estas cosas literalmente. Quiere decir que lo va a derrotar totalmente. Y de hecho ya empezó. ¿Cuándo empezó a hacer eso? ¿Cuándo empezó el Mesías a aplastarle la cabeza al Satán? Cuando fue resucitado por el Padre. Ahí empezó, vamos a decirlo. Yo lo visualizo como un proceso, ¿verdad? Ahí empezó el Mesías a pisarle la cabeza al Satán. Y finalmente culminará ese pisoteo de la cabeza del Satán cuando sea echado al lago de fuego por el Mesías después del reino milenial. Ya eso es otro tema muy avanzado.
¿ok? Y en Hebreos 9:22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cuándo fue la primera vez que se hizo derramamiento de sangre en allá después del pecado de Adán y Eva? ¿Cuándo fue la primera vez? Allí mismo, en ese tiempo de Adán y Eva, se hizo el mismo padre o quizá un agente, ¿verdad? Del padre sacrificó un animal o quizá dos animales, no sé, y con las pieles de esos animales le hizo vestimenta a Adán y a Eva. Hubo que derramar sangre para cubrir a Adán y a Eva. Y de esa misma manera hubo que derramar la sangre del Mesías para cubrir los pecados de la humanidad. Por supuesto, de todo el que se allega a él, ¿verdad? ¿Ok? Y Juan 1:29 dice, y el siguiente día ve Juan a Yahushua que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Entonces Johanan está visualizando o envisionando, ¿verdad? En visión, vio que este hombre, Yahushua, o Yeshua, como dicen los arameos, o Jesús, como dicen los griegos, es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Aquel primer Cordero que fue inmolado al principio, ¿verdad? Para hacerle vestiduras a Adán y a Eva. Y aquellos corderos que eran inmolados continuamente en el templo, en el servicio del templo en Israel, todo eso representaban al Mesías. ¿Ok? Eran símbolos, figura del Mesías futuro que habría de venir. Entonces, Johanan lo que hizo fue exponerlo, descubrirle ante los que estaban allí, que ese cordero, ese hombre que estaba allí, que fue sumergido por Johanán o Juan, era el Mesías. Él no lo dijo así, es el Mesías. Dijo, este es el cordero mm, de Yahweh que quita el pecado del mundo. Está diciendo lo mismo que ya expliqué en esa sola frase o oración. Y en Romanos 5:15 dice, pero el don, esto es más profundo, este pasaje. Pero el don no ha sido proporcional al delito, el don es la salvación. No ha sido proporcional al delito, el delito es el pecado. Pues si por el delito de uno solo, que fue Adán, murieron muchos, la humanidad cayó en muerte, cuanto más abundante para muchos el favor, que es el perdón de Elohim, el don que se otorga por la bondad de un hombre, Yahushua el Mashiach. Sea, él equipara a Adán con Yahushua, con el Mesías, ¿verdad? Verso 16, tampoco el don es proporcional al pecado de aquel uno, porque el juicio por un solo delito resultó en condenación para muchos. En cambio, el favor que cubre muchos delitos resultó en justificación. También es una cita de la versión israelita nazarena. Ahí está. El pecado, resumiendo, y en otros pasajes lo dice también más claro, el pecado entró al mundo por un hombre, no dice por una mujer, entró por un hombre, porque el responsable de que el pecado entró al mundo fue Adán, el hombre. La mujer fue engañada, pero Adán no fue engañado. ¿Eh? Simplemente por amor a su mujer, le dijo, pues voy a correr la misma suerte de ella. Y comió también del árbol prohibido. En la declaración pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. El Creador se comprometió a introducir en el corazón de los seres humanos un nuevo principio, el odio al pecado, a todo lo que lleva las marcas de la astucia del Satán. Tan grande fue el amor del Creador por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, el único que Él produjo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en Juan 3:16. Pasa que todo el mundo, bueno, todos los religiosos recitan, ¿verdad? Y mencionan, y no todos entienden. Mm, Primero no entienden lo que significa el Hijo unigénito. Eso quiere decir, hermano, así, explicándolo un poquito, ampliándolo, vamos a decir un poquito.
Unigénito quiere decir único hijo. El único hijo que tiene Yahweh es el Mesías Yahushua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que el primer ser que el Padre produjo, quizá no lo dice la Escritura cómo, pero yo supongo que lo produjo de su propia sustancia, de su propia energía, produjo ese otro ser semejante a él, que ese es su hijo, y es el único que ha producido de esa manera. Porque de ahí en adelante, ese es otro tema, ¿verdad? Pero estamos haciendo un paréntesis. De ahí en adelante, todo el resto de la creación, él lo hizo a través de ese hijo unigénito. Y de ese es el que habla aquí. ¿Ok? Todo el que cree, para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. En punto 10, ¿qué simboliza la nueva vestimenta? Y cómo la misma indica lo que sucede en el corazón. La nueva vestimenta de Adán, en vez de hojas de higuera, se le dio una vestimenta de piel de oveja, de cordero, vamos a decir. Y Yahweh el poderoso hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí no dice de qué animal era, pero se sabe que es de cordero por lo que vino después, por la historia que siguió. La vestimenta que provee el Creador a sus hijos es sencilla, pero es duradera. La túnica de pieles simboliza la justicia divina que se le acredita, o sea, que no es de él, del hombre, se le acredita al ser humano por la misericordia del Creador divino. Eso está representado por la vestimenta. ¿Ok? Por eso es que se le da en las iglesias también mucha importancia a eso de la vestimenta correcta, ¿verdad? Y algunos han ido extremos, hay que reconocerlo, pero no todos son extremos, ¿ok? Se espera que los creyentes, los fieles, los adoradores de Yahweh, aunque ellos no le llamen Yahweh, ¿verdad? Nosotros lo llamamos por su nombre correcto, que es Yahweh. Hay otras iglesias que lo llaman de otra manera y eso es otro tema. A lo que estoy hablando ahora de los fieles, personas fieles que adoran al Creador y que le sirven al Mesías, se espera de ellos que vistan de una manera honesta, o no porque lo digo yo, lo dicen otros varios pasajes de la Escritura, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ahora en todos los detalles. Deben vestir de una manera honesta, decente, no para exhibir la desnudez del cuerpo, etcétera. Todo lo que ustedes saben que se puede añadir ahí. Por lo tanto, todo lo que está fuera de ese principio elemental es negativo, es prohibido en la palabra del Todopoderoso. Ahora, también hay que reconocer que hay algunos que han ido a los extremos en eso de lo que llaman la vestimenta reformada o algo así, ¿verdad? Han ido a extremos algunas personas. Ahora se va a mencionar un poquito de eso. ¿Qué debemos comprender acerca de la reforma de la vestimenta? En algunas iglesias se le ha dado tanto énfasis a eso de la vestimenta, la reforma de la vestimenta, que han ido a extremos y han ofendido a personas y han ahuyentado a hijos del Todopoderoso que venían a esas iglesias, ¿verdad? Buscando, pues, buscando acercarse al Padre y los han empujado fuera por las exigencias sectarias de algunas iglesias. Hay que decirlo, hermanos. Han ahuyentado a algunas personas, quizá muchas. ¿Qué debemos comprender acerca de la reforma de la vestimenta? Vamos a leer 2 Corintios 3:2. Dice, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas de todos los hombres. Quiere decir que si nosotros somos cartas, ¿verdad? Es una comparación, es una metáfora que todo el mundo conoce y lee. Entonces debemos mostrar algo bonito y decente, que la gente vea que estos discípulos del Mesías son gente honesta, decente. No vamos a vestir de manera indecente o de manera, no sé, no quiero añadir mucho porque precisamente el añadir muchas cosas y explicaciones es lo que ha ofendido a mucha gente. Porque a veces que los pobres visten de cierta manera, no porque quieran ser deshonestos, sino porque es lo que tienen, ¿verdad? No digo que siempre es así, pero hay veces que personas que visten así,
de una manera inapropiada, pues, es porque eso es lo que tienen y es lo que han conocido, es lo que han tenido y no han tenido mejores enseñanzas, pues eso es lo que hay. Hay que recibirlos así como son y no hay que juzgar y criticar como han hecho en algunos círculos religiosos y a eso que nos estamos refiriendo ahora, por lo cual han ahuyentado a personas que buscaban al Creador. ¿Ok? A eso es que llaman la reforma de la vestimenta. Vamos a leer esto para terminar. Un comentario aquí. Muchas cristianas, mujeres cristianas, que constantemente imponían la reforma del vestido en ciertos grupos, ¿verdad? Religiosos, llegaron a ser, al ser, llegaron a ser extremistas. Esta reforma parecía ser el centro de su religión. El vestir con mangas largas, las mujeres mayormente, ¿verdad? Porque en los hombres es usual usar manga larga, pero en las mujeres no, no. Pero en esos grupos se exigía eso. Era el tema de conversación y la carga para el corazón. Sus mentes se desviaban del eterno y de la verdad hacia predicar sobre las vestimentas. ¿Ok? No recibieron el espíritu del Mesías y manifestaron una gran falta de verdadera cortesía y respeto por las demás personas. En lugar de valorar el vestido por sus ventajas reales, parecían estar orgullosas de ser excéntricas, ¿verdad? Diferentes. El orgullo y la extravagancia en el vestir son errores a los que la mujer parece especialmente propensa. De ahí que las restricciones bíblicas se refieran directamente a ella. Pero si el vestir con poca ropa o con ropa indecorosa es un mal, no lo es menos la exigencia de una vestimenta exageradamente recatada, con mangas hasta las muñecas y las faldas hasta los tobillos. Y la conclusión es, todos los extremos son malos. Y usted dirá, pero hay religiones que hacen eso. Sí, 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 las hay. Ahora, hoy día, todavía existen iglesias, grupos así que le exigen a las mujeres que vienen a su iglesia, que tienen que vestir así, con mangas largas hasta, ¿cómo se llama? Hasta la muñeca y trajes, faldas hasta los tobillos. Y algunos dicen, pero que eso es bonito. Bueno, ok, pues es bonito. Pero lo que no es bonito es cuando se le imponen a la gente, ¿ah? Que a veces ni pueden hacerlo o no les parece que eso tiene que ser así, porque eso es una exageración. Ese tipo de análisis, ¿verdad? Es lo que se hace a veces en los círculos religiosos y no queremos tampoco entrar en el extremo ahora mismo, ni de aprobar ni de condenar esas costumbres. Siempre el lema nuestro acá en las asambleas de Yahweh, que es donde yo milito, y en la escuela hebraica, es la moderación. En todas las cosas, moderación. La Torá nos dice que no debemos tornar ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir por el centro. Quiere decir, tornar a la derecha es ser, aplicándolo ahora a lo que hablamos, tornar a la derecha sería como ser exagerados en exigir perfección, ¿verdad? En la fe. Y tornar a la izquierda es lo contrario, ser exagerados en ser liberales, liberales al extremo. ¿Eh? Ambas cosas son perjudiciales. Caminar en el centro es lo ideal, es lo que llamamos moderación, ¿verdad? Sin ser exagerados ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Y esa moderación pues es agradable, atrae a las personas, mientras que lo otro ahuyenta a las personas. Por lo tanto, es nuestro consejo, ¿verdad? Para nuestros queridos hermanos de la iglesia que sea, de la congregación que sea, de la asamblea que sea, ¿verdad? Que tengamos en cuenta esto último que estamos tocando, de no exigir a las personas que vienen en busca de paz, en busca de santidad o en busca de salvación, exigirle cosas que la escritura no exige. Lo que exige la escritura es moderación. No exige tampoco, manda o recomienda moderación en todas las cosas. Lo mismo en beber y comer, es lo mismo.
Todos los extremos son malos. Así que con esto pues invitamos a nuestros queridos oyentes y amigos y hermanos a que consideremos que en este tema que estamos hablando es más bien algo invitacional. O sea, le invitamos a ser moderados en todas las cosas, tanto en el vestir como el comer y el beber y en todas las demás cosas, en divertirse, porque es correcto divertirse, ¿no? Pero también hay que evitar los extremos y así en todas las cosas. Bueno, pues, hermanos queridos, hasta la próxima vez que nos veamos acá. Estamos en la escuela hebraica todos los viernes, lo que llaman viernes de noche, ¿verdad? Nosotros lo llamamos la noche del Shabbat, que sería el viernes a las 7 de la noche hasta las 9, este, todos los viernes, y luego en Shabbat de mañana o el sábado por la mañana, de 10 a 12, nos reunimos también acá en Zoom para un servicio, ya entonces no un estudio como este, sino un servicio de adoración y también estudio todos los sábados. Y todos los oyentes que nos están acompañando acá hoy en YouTube, pues están invitados. Simplemente escriban si es que quieren venir, hebraica, hebraica@gmail.com. Y ahí les enviamos entonces todas las semanas el recordatorio o la invitación para nuestras reuniones. Bueno, pues con esto entonces me voy a despedir hasta la próxima semana de los que nos están viendo y escuchando en YouTube, porque los que están aquí presentes conmigo, pues van a seguir ahora un rato más participando ellos en distintas cosas, opiniones, preguntas y demás, como hacemos siempre en estas reuniones. El Todopoderoso los bendiga y los guarde a todos en el nombre de nuestro Salvador, el Mesías. Hasta la próxima entonces. Shalom.